Mis amados, abra su Biblia, por favor, o prenda su Biblia allí en Lucas capítulo 2, del versículo 40 al versículo 52. 12 versículos. Quiero invitarte, si allá me van pasando una tras otra, tan pronto termine un versículo, para que vayamos a tiempo. Si usted trajo su Biblia, mis hermanos, te felicito. Y si no lo trajiste, no te felicito. Te digo que tienes que tener en tus manos la palabra del Señor. ¿Ok, iglesia linda? Bueno, vamos a ir a la palabra. Lucas capítulo 2, verso 40. ¿Todos lo tienen, iglesia? Si alguien no trajo Biblia, no te preocupes. Allí en la pantalla lo vas a ver y nos sigue. Vamos a estar en la versión Reina Valera 1960. ¿Ok? 2 del 40. Del capítulo 2, del 40 al 52. Lo voy a leer como la semana pasada, rápidamente, ¿ok? Espero que usted preste atención y entienda lo que está leyendo allí. Decimos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, ¿qué pasa?, estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuánto? 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Qué hubiera hecho usted si el niño se le queda en un país o en una ciudad cuando usted se viene para acá? Sin que lo supiera José y su mamá. Qué irresponsable, ¿no? Pero no es así. Solamente yo por ponerle picante a la cosa. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando ¿cuánto tiempo? Un día, y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como ¿no le qué? ¿Un niño de 12 años? No le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué niño de 12 años? Hablando con gente estudiosa, preparada. Un niño de 12 años. Tremendo este niño. 3 días perdido, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles. ¿Y qué estaba haciendo el niño? El niño estaba oyendo, pero también estaba ¿qué? Papito, ¿usted dónde estudió? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? ¿Dónde? Un papá diría: cállate, ¿cierto? ¿Usted qué? Usted no tiene edad para eso. Pero el niño sigue. Perdón. Y todos los que le oían, ¿a quién estaban escuchando? Al niño. Ahí no dice Jesús. Dice ¿a quién? Al niño. Veamos cómo lo dice la Biblia. Al niño. Ahora usted y yo ya sabemos que es Jesús, pero ahí dice al niño. Al niño. Y todos los que oían al niño, ¿qué hicieron? Se maravillaban. ¿De su qué? ¿Y de su? ¿Saliste tú? ¿Dónde saliste tú? Cuando le dieron, le sorprendieron. Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Eso es un regaño? Eso es una exhortación al niño. ¿Por qué? ¿Quién te has creído? ¿Por qué te pierdes? 3 días. Corazón de esa mamá era explotando. ¿Sí? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con. Siguiente. Y entonces él les dijo, hasta contestó en el niño. Usted se le pierde a la mamá y cuando la mamá lo encuentra usted no dice nada. ¿A dónde estabas? Pero este contestó: ¿por qué me buscabais? ¿Qué tal este?
de 12 años, ¿usted papá qué haría? Colombiano, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dígame sinceramente. Papi, la varita. En vez de estar feliz porque lo encontró, le va a dar pela ahora. Lo encontró en vez. Ellos no lo pelaron, ¿no? No le dieron duro al niño, sino que dijeron: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuál papá? ¿Cuál negocio? ¿Los negocios de quién? Pero ahí estaba José. Sí. Oiga, niño, ¿qué le pasa? O sea, que está queriendo decir: ¿quién es tu papá? En los negocios de mi padre. Papi, ¿cuál invento? Déjate inventando. Su papá está es carpintero y estaba acá, y el papá no lo mandó a usted a hacer ningún mueble. Los negocios de... Más ellos no entendieron las palabras que les... Ahora la Biblia puso a los papás ignorantes. ¿Quiénes eran ignorantes? ¿El niño o los papás? Es tremendo cuando Dios tiene que usar a un niño para enseñar cuánto ignorantes somos. Y Dios hace eso. Dios a veces usa dice: de lo vil y menospreciado te he escogido para avergonzar a los que creen que están preparados. Y uno ve niños, hermanos, que nacen y nacen con una bendición. Pero aquí estamos hablando de Jesús. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas. ¿En qué? Dirá la mamá: algún día me lo va a pagar, chinito. Algún día te lo voy a sacar. Porque las mujeres son buenas para eso, ¿no? Ellas guardan. Pero llega el momento que te sacan. Y cuando sacan toda la artillería. Y dije: espere, eso no estaba aquí. No, sacan lo de 15 años. Y dijo, ella guardaba eso en su corazón. Tranquilo. Siguiente. Aquí hay una diferencia. En el 40 dice: el niño crecía. Mira el 52 como dice: y Jesús cambió. Ya no dijo el niño. Ahora sí dijo ¿qué? Jesús. ¿Qué pasaba con Jesús? Crecía. ¿En qué? ¿En qué más? ¿En qué más? ¿Y cómo era esa gracia? En dos formas. ¿Para quién? ¿Y para con quién más? Ay, tremendo. Ese es el proceso natural que debe pasar la iglesia, ¿sabes? Crecer. Una iglesia tiene que crecer, amada iglesia. Una iglesia no puede quedarse pequeño. Mentira. Porque donde la palabra de Dios es predicada, ahí la gente tiene que venir. Y la iglesia tiene que ¿qué? Crecer. Crecer. La primera predicación que se mandó Pedro convirtió a 10,000. Yo digo 10,000. ¿Y usted qué dice? ¿A quién le creo, usted o a mí? La palabra dice 3,000 sin contar las mujeres y los niños. Y las mujeres siempre multiplican a los hombres. Levantan la mano aquí los hombres. ¿Cuántos hombres hay? Levanten la mano los hombres. Se puede contar con los dedos. Baje la mano. Las mujeres levanten la mano. Siempre. Y me parece espectacular que sea así. Porque usted y yo cuestionamos todo para adorar. Una mujer no. Ellas con el corazón se meten a adorar al Señor. Por eso yo digo que mejor es casarse con una mujer que con un hombre. El desarrollo, hermanos. ¿Cómo es el crecimiento de un bebé? Dice la ciencia que cuando el niño nace, lo primero que después de nacer pasa un tiempo, solo llora, por todo llora, todo lo quiere, lo pide ¿cómo? Llorando, pues es un bebé. Y después del tiempo, póngale 4, 5, 6 meses, ¿qué es lo que primero que tiene que hacer?
No, gatear. El primer paso de un bebé, ¿cuál es? ¿Tiene que qué? Ok, hay que gatear. La columna no me deja, pero yo gatearía. Pero no me deja. Entonces gatea. El segundo paso de ahí, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Tiene que qué? Caminar. El tercer paso, ¿qué tiene que hacer? ¿Se imagina un bebé de 7 meses corriendo? Ya, papá, sígame. Superdotado. No es así. El tercer paso es ese, correr. Y el cuarto paso, ¿cuál cree que usted sea? Después de correr. No, tiene que madurar el niño. Encontrarlo. Tiene que madurar el niño. ¿Ok? ¿Está bien, iglesia? Por esa razón, Jesús pasó por cada uno de los procesos importantes para desarrollar una vida saludable. Jesús también gateó. Jesús caminó. Jesús corrió. Y Jesús llegó a ser maduro. Y ese es el proceso por la que la iglesia tiene que pasar. La iglesia tiene que gatear. La iglesia tiene que caminar. La iglesia tiene que correr. Y la iglesia tiene que. ¿Cuántos aquí son maduros? ¡Ay! Hay unos que están gateando todavía. ¿Estamos qué? Gateando. Y si usted no hace los pasos como son, mis hermanos, usted va a tener un problema. Entonces necesitamos, así como Jesús ser saludable, necesitamos una iglesia saludable. Saludable. Lucas 2:40 dice que el niño que crecía. El niño no se quedó pequeño. El niño que crecía. Crecía. Lo más normal de una iglesia es que crezca. Pero si no crece, es una iglesia que está enferma. Es una iglesia que quiere no ser iglesia, sino que quiere ser club. Solamente venir para entretener a algunos, después se van y el otro lado de semana vuelve y lo mismo. La iglesia tiene que crecer. Tiene que salir del gateo para entrar ¿a qué? A caminar. Salir de la caminada para entrar a correr. Y de la corrida para entrar ¿a qué? A ser maduros. Creció el niño. ¿Qué pasó? 4 cosas pasó con el niño. Creció. ¿Está bien? ¿Creció? Ok. ¿Hay alguna persona chiquita acá? Bueno, yo. Chiquita. ¿Qué pasa con una persona que no crece? ¿Cierto? Cuando usted pasa en la calle y ve a uno chiquitico de ellos, ¿qué hace usted? ¿Qué pasa por su mente? Dígame cuántos no se han reído. Sincero. En un tiempo yo sí me reía. Pero ahora los veo. Y lo primero que digo, él también tiene a Dios. Pero al principio es un impacto. Es un impacto. Chiquitico. Uno lo ve caminando ahí, uno lo ve así que. ¿Cierto? Pero o sea, son unos. Mire, y hay gente así que son muy inteligentes. Y a veces pensamos que la apariencia física es lo que dice de algo de una persona, y así no es, porque usted no puede leer a alguien por esa estatura o por cómo es. Entonces dice que Jesús ¿qué? Crecía. ¿Por qué? Porque él nació saludable. Y toda persona saludable tiene que crecer. Toda iglesia saludable tiene que ¿qué? Crecer. ¿Quieren crecer? ¿Quieren ver una iglesia grande? Cuando hablo de grandeza es que el Señor esté dentro de nosotros. Porque no es solamente llenar, es crecer. Cuando hay crecimiento la gente quiere estar ahí. ¿O es que usted no quiere estar con gente que crece? ¿No le gusta estar con gente que salió del molde y creció? Eso es. Jesús crecía. Pero también dice en el 40 que Jesús se fortalecía. No solo creció, fortalecer.
¿Cómo fortaleces a un bebé? Después de ser bebé, al principio toma leche. Pero ¿qué tal con 20 años tomando leche? ¿Les parece eso? La leche que toman los niños es Clean, ¿verdad? Una de ellas, no, son varias. A ver, dígame, Nan, ¿qué más? ¿Cuál otra? ¿Ah? Estógeno. ¿Ah? Enfagrao, esa la conocí. Enfagrao. Si imagínese tomarse enfagrao, ¿qué? Eso. Con un poquito de tomar eso, una lechecita de esas, que es bien dulce, con un poquito con frijol. Tremendo, ¿no? Una bomba. Frijol. El frijol ya da fortaleza. El Señor se fortalecía. Pero no solo se fortalecía, sino que también dice que se llenaba ¿de qué? ¿De qué se llenaba? Úpale. ¿Y qué más pasaba con él? Y la gracia de Dios estaba sobre él. La gracia de Dios siempre caminará con aquel que crece, se fortalece y se llena de sabiduría. Una persona así, es muy difícil que Satanás te gane la batalla. Una persona así, Satanás no lo va a dejar de rodear. Lo va a hacer siempre. Pero crecer, fortalecerse y llenarse es más difícil que Satanás lo tumbe. Pero una persona que no crece, una persona que no se fortalece y no es lleno de sabiduría, hermano, eso es una paja para el diablo. Con cualquier ventarrón lo va a tirar. Y hay muchos hermanos que estamos falta de fortaleza y falta de sabiduría para hacer y cumplir la obra de Dios en nuestra vida. La palabra, mis hermanos, he titulado este mensaje para los que les gusta escribir, las dimensiones en las que debe crecer un creyente. ¿Cómo se llama mi mensaje? Las dimensiones en las que tiene que crecer ¿quién? Un creyente. Cuando hablo de la palabra dimensión, esto significa, mis hermanos, la magnitud medible de un espacio. La magnitud que se mide de un espacio. Y en este momento estamos hablando del espacio de la iglesia. Quiero hablarles de la magnitud del proceso de crecimiento de Jesús, que hoy se aplica a nosotros para también crecer. Porque esta iglesia tiene que crecer. Jesús creció en todas las dimensiones posibles. Creció a lo largo. ¿Es así o no? A lo largo es hacia el frente, ¿verdad? Creció a lo largo. Jesús creció a lo ancho, creció a lo alto y creció a lo profundo. ¿Cómo tiene que crecer la iglesia? Igual. A lo largo, a lo ancho, a lo alto y a lo profundo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Y si una iglesia no crece así, está enferma. Está enferma. Porque Jesús nos llamó a predicar para que su reino se llene de personas. Muchos pastores hoy día están pendientes de tener locales grandes, que no está mal. Hacer edificios, megalugares, esto no está mal, está bien. Pero la esencia no es eso. La esencia eres tú y soy yo. Ganarnos a nosotros. Así que Jesucristo, mis hermanos, nos enseña que hay que crecer en lo profundo. Él nos enseñó a crecer en todos los sentidos y posibilidades. La iglesia hoy día debe seguir con este patrón de crecer hacia todos los lados. ¿Están dispuestos a crecer, hermano? ¿Usted sabe que el crecimiento incomoda? ¿Sí o no? Imagínese, el recién casado está de luna de miel. Durante 1 año, 2 años, 3 años. Con mi esposa duramos 4, solteros, los dos. Porque siempre dijimos al 4.º año por ahí buscamos. Y cuando llega el niño, lo reemplazaron a usted. ¿Hay incomodidad?
¿Cierto? Sí, hay celos. Porque ahora a mi hijo le llevan la comida a la mesa. Y a mí me dicen que vaya por ella. Cuando antes me lo llevaban a la mesa. ¿No era así? Tengo una cama que donde yo me quiera voltear, puedo voltear. Puedo poner mi pie donde yo quiera. Pero primero una niña llamada Isabela se metía en el medio. Y cuando yo quería voltear la pierna hacia mi esposa, encontraba un pelado ahí. Uy. Cuando quería abrazar a mi esposa, abrazaba a Isabela. Y cuando le quería un beso a ella, se lo daba a Isabela. Incomoda. Crecer incomoda. Es tremendo eso. Pero tenemos que crecer. A pesar de la incomodidad que eso traiga, hay que crecer. ¿Ok? Entonces dice acá, mis amados, que el niño crecía. Y este versículo que estamos hablando de Lucas capítulo 2 es un versículo, mis hermanos, profundo, que tiene una profundidad que puede reventarnos la cabeza, ¿sabes? Y nos los va a reventar porque es lo que Jesús quiere para ti y para mí. Y Jesús dice, en este versículo quiero que la iglesia haga eso porque yo quiero que crezcan. Quiero que crezcan. Así que el mejor ejemplo es su Hijo Jesucristo. Tiene una profunda. Jesús mismo experimentó crecimiento. Hermano, espere. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Y el mismo Jesús, el Dios hecho hombre, tuvo que experimentar la incomodidad de crecer. Y si Jesús creció, ¿cuánto más usted y yo no tenemos que crecer? Cambiar nuestra mentalidad. Jesús experimentó crecimiento y desarrollo, aunque era el Hijo de Dios. Experimentó crecimiento y desarrollo en su humanidad. Creció en 4 dimensiones. 4 dimensiones. ¿Es así? Versículo 52. ¿Cuáles son las 4 dimensiones que Jesús creció? La primera dice que creció ¿qué? Sabiduría. ¿Qué es esto? Sabiduría habla de lo intelectual. Jesús crecía en primero ¿en qué? ¿En qué creció? ¿En qué tiene que crecer la iglesia? En el conocimiento. Para que llegue lo espiritual, tiene que llegar primero el conocimiento. Porque sin conocimiento usted no entiende lo espiritual. ¿Cuál es el conocimiento? Ya voy para allá. Y de verdad, hermano, incomoda ver una iglesia que viene a buscar a Dios, pero que poco lee la palabra. ¿Y cómo sabe usted que yo leo poco la palabra? Porque si la leyeras, más tú serías diferente. Porque la palabra transforma vida. Y la iglesia necesita conocimiento. Esto que está haciendo hoy es conocimiento. La escuela que acabamos de abrir estaría más llena. Esperaba que el 80% se escribiera. Pero hoy me dijo Paola que la asistencia fue del 25%. Me preocupa. ¿Qué pasó? Recuerde que yo soy hijo de Dios, pero no soy Dios. Dios probablemente vio que hubo alguna dificultad. Espero que la otra semana vengas y nos cuentes para que entres a estudiar. Porque es que la iglesia necesita crecer ¿en qué? Sabiduría, una dimensión ¿qué? Intelectual. Jesús aprendió estudiando las escrituras. ¿Vieron lo que dice el versículo los capítulos que estamos leyendo del 40 al 52? Dice que el niño ¿a dónde fue a aprender? ¿A dónde? A la universidad, papá. Porque con los que estaba estudiando, 3 días que se le desaparezca. Ahora no le gusta que se le desaparezca a la mamá 3 días. Pero sabes, se fue a sentar 3 días delante
3 días tiene algo que ver ese número. Solo le bastó 3 días para sentar y en 3 días se volvió una flecha como ellos. En 3 días también se volvió doctor. Porque dice que ahora él respondía. Tremendo este niño, ¿no? Ese niño nos enseña que tú y yo no hay una edad para empezar a escudriñar la palabra. Lo que necesitas es estar dispuesto ¿a qué? A escudriñar la palabra. Desarrolló comprensión, porque este niño de 12 años, para empezar a hacer preguntas, es porque empezó a entender. ¿Cuándo puedes tú abrir tu boca y aprender y hacer preguntas? ¿Cuándo? Cuando has escuchado la palabra. Cuando la lees. ¿Tú la lees, iglesia? No me respondas. Con usted mismo, ¿la lees? ¿O es una dificultad? Te voy a decir, si la Biblia leerla para ti es dificultoso, hay problema. Estamos caminando cojo. No hay crecimiento. Porque necesitamos que crezcas. Su ministerio público demuestra. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús estudió? Por su ministerio público. Su ministerio público demuestra lo profundo, el profundo conocimiento teológico que este niño adquirió. Jesús adquirió en esos 3 días, a los 12 años. Tremendo, hermano. Tremendo, adquirió mucho. Y ahora él se paraba con los doctores a hacerle preguntas. Un día estudié algo con unos médicos, estudié algo. No es que yo estudié eso, no. Solamente se me dio por a escuchar, estudiar. Y fui a una cita médica y cuando llegué, como yo había estudiado eso, entonces el médico me hizo una pregunta. Le dije, doctor, ¿y si hacemos esto y esto? Y luego, ¿usted por qué sabe esas cosas? ¿Por qué sabes eso? Le dije, no, porque lo estudié. Me dijo, pero bien, estás bien. Pero eso no quiere decir que yo sea un doctor. No soy doctor. Pero eso que me interesó, lo estudié un momentico y eso me ayudó. Y el médico vio, dijo, uy. Entonces hay que estudiar. Jesús estudió. Si Jesús estudió, ¿por qué usted y yo no? ¿Por qué creemos todo eso es con el Espíritu Santo, con la fe? ¿Cuál fe? Porque tú tienes fe en el Señor Jesucristo, por eso te metes a escudriñar la palabra. Si no, no. Jesús ejerció su voluntad para aprender las Escrituras. Jesús decidió someterse a su Padre. O sea, fue obediente. Jesús forjó su carácter en el fuego de la vida cotidiana. Jesús, no todo con Jesús fue fácil, ¿sabes? A pesar de ser Dios, sufrió. ¿O es que usted cree que estar parado ahí en el Gólgota y mirar estar parado en el huerto de Getsemaní y mirar hacia el Gólgota, esa montaña, él visualizó en un momento, dijo lo que iba a pasar, vio todo lo que iba a pasar? Y sabes, cuando vio eso, le dijo al Padre en una oración, Padre, eso está muy duro, papi. ¿Será que me puedo escapar de esa? Yo no hice lo que hicieron estos bichos. Nada. No, Señor, sácame de esta. Y después pensó y dijo, no, esto lo está pensando en mi cuerpo, no mi espíritu. Y después le dijo, espíritu habla. La Biblia no dice así, yo estoy poniéndole, parafraseándolo. Y la Biblia dice, yo digo así, dijo, espíritu, opina tú, carne, cállate. Y el espíritu dijo, listo, papá, pasa de mí la copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús, ¿qué hizo? Cumplió con la voluntad del Padre. ¿Qué? Pasar por la aflicción. Sabes que hay muchas cosas que tú y yo pasamos hoy día. Es necesario que la pasemos. Y no estamos para renegar, sino para decir, enséñame, papá, porque de aquí voy a salir fortalecido. Entonces que Jesús ejerció sabiduría, aprendió, entró, estudió, se preparó,
Usted quiere crecer, iglesia. Si quieres crecer, necesitas conocer la palabra de Dios. Ella es la que te dará la fortaleza en medio de cada circunstancia y situación en la que estés viviendo. A veces usted y yo no encontramos cómo solucionar ciertos problemas. Es por falta de conocimiento a la palabra que Dios nos ha dado. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ven por qué a veces tú y yo flaqueamos y el enemigo nos gana? Porque no hay intelecto. No hay conocimiento intelectual. Y Romano dice, renovaos vuestro entendimiento. Sabiduría. Levánteme la mano los que son sabios. No hay ni uno. Jesús, ¿cómo se llenó de sabiduría? ¿Cómo creció con sabiduría? ¿Qué le dio la sabiduría? ¿Se imagina Jesús no haber estudiado y en Mateo capítulo 4 cuando entra al desierto se encuentra con el diablo que sí conoce la Biblia y lo tienta? Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan. Y eso está en Éxodo. Jesús entendía la palabra. En esos 3 días lo que aprendió en la mano de esos doctores, hermano, bastó para luchar contra una vida con problemas y dificultades. Pero en un minuto nosotros queremos aprender muchas cosas. No. Esta semana estuve con mi hermano Faber, con la Universidad de Indianápolis, la Universidad Wesleyana, aprendiendo un tema que demora 4 años aprenderlo. Y el hombre en 2 días nos dio todo el tema. Un doctor en teología, tiene 2 doctorados encima, 3 maestrías. Yo tenía ganas de decirle, papi, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿A qué hora los hizo? ¿Cómo los hizo? Y en 2 días nos dijo, esto es intensivo. Pero ¿sabe qué hizo con eso? Lo que hizo fue abrir la agalla de nosotros para decir, yo quiero aprender más de esto. Quiero más de esto. Yo le decía, papi, ¿qué hago? Y me dijo, yo le dije, papi, ¿cómo hago para contactarme contigo? Y me dijo, fácil, mi negro. Él es de Puerto Rico. Tiene la iglesia más grande en Puerto Rico. Y me dijo, escribió un dato ahí. Y me dijo, usted sabe como yo soy de jocoso. Le dije, uy, papi, gracias por la ¿cómo que hacen los artistas? No, el autógrafo. Le dije, gracias por el autógrafo. Me dijo, pero abra el autógrafo. Cuando abrí era su correo personal. Me dijo, llámame. Me dijo, me caíste bien. Le dije, ay, tú también. Y le decía, papi, ¿esa maestría no me sale más barato? Por conocerte a ti. Me dijo, llámame. Y dije, gracias. Me dejó ardido la cabeza. En 2 días, lo que se aprende en 4 años. Jesús aprendía sabiduría. Iglesia, le voy a decir, si usted no entra a estudiar a la escuela, no se queje porque no lo tengamos en cuenta para servir en un ministerio. No se queje, porque aquí necesitamos gente que conozca la palabra y después la aplique. Número 2, ¿cómo crecía Jesús? ¿Qué significa esto? Dimensión física. ¿Qué significa? Jesús creció en lo físico. Ay, no, es que yo soy muy espiritual. ¿Y lo carnal no? ¿Usted ha escuchado a alguien que dice, ay, yo soy 100% espiritual? No le crea nada de lo que diga. Porque es un mentiroso. Nadie puede ser 100% espiritual. Usted tiene que ser equilibrado. Y el equilibrio es 50% carnal y 50% espiritual. La cuestión es cuál de los dos vas a hacer crecer más. El espíritu, la parte espiritual lo haces creciendo, adquiriendo sabiduría en la palabra. Y la parte carnal lo haces crecer comiendo, tomando decisiones, metiendo la pata. Porque ahí es donde aprendemos de los errores, de los problemas. El desarrollo corporal normal
nos hace recordar que somos seres integrales. Ahora les dije que los niños tienen un proceso, ¿se acuerdan? Natural para el buen desarrollo físico y cognitivo. Esto me tocó, yo eso no sé nada, hermano, nada. Le pregunté a la persona que sabe. Gracias a Dios, mi esposa conoce de esos temas. No soy psicólogo, no soy terapeuta, nada de eso. Yo soy pastor. Yo me dedico, dígale que no estoy. Yo me dedico a conocer la palabra. Y entonces me llegó cognitivo. Entonces le dije a mi esposa, ¿qué es eso? Y ella me explicó. Uy, gracias, porque lo que ella me explicó me abrió la mente para entender por qué dice que Jesús crecía en estatura. Jesús creció en el paso a paso para llegar a ser maduro, para llegar a conocer ese proceso, es decir, el paso a paso que él necesitaba. ¿Sabe qué dice la ciencia sobre esto, mis hermanos? Que un niño, ¿cuál es el primer paso del niño? ¿Qué hace? Después, corre, no. Después, camina. Y después, ok. ¿Han visto niños que no pasan por gatear? ¿Sabe qué dice la ciencia con eso? Que un niño que no pasa por el gateo tiene problema en la estabilidad, pero también tiene problema en hablar. Ay, pastor, sabe mucho, no. Pregunté. Mucha gente, por saltarse el proceso de gatear, se pone a caminar. Ahora, no todos le pasa eso. No es una ley, no. ¿Ah? La persona que no pasa por el gateo, por el proceso, dice, tiene una tendencia de ser de torpeza excesiva. ¿Se recuerda usted de gente que es bien torpe? Dígale, no gateaste. Ve al que está a su lado, dígale, ¿usted gateó? ¿Usted gateó? Es importante el gateo. Una iglesia que no pasa por esto, hermano, no puede caminar. Y si pasa del gateo a caminar, puede hacer que llegue lejos, que crezca, pero esa iglesia va a tener una falencia en su vida siempre. Una persona que no gatea, dice la ciencia, que puede tener retraso en su hablar. Dios mío, es importante gatear. Yo no sé si gateé. Ay. Yo decía, Dios mío, ¿estoy mal? Cuando estaba estudiando y le estoy mal. ¿Gateé o no gateé? Tenía ganas de llamar a mi mamá, mamá, ¿yo gateé o no gateé? Por eso es que soy así. Hay otros que gatean demasiado. Tienen 40 y todavía están gateando. Dificultad en el equilibrio. ¡Ay! Está así, no gateé. Problemas de atención. Cuando vi eso dije, Señor, ¿cuántos aquí tienen problema de atención? Déficit de atención. Levánteme la mano el que tiene, de verdad. Tiene un problema de atención. Déficit de atención. Cada paso de su crecimiento fue una victoria. Cada paso que Jesús dio en su vida fue una victoria ganada como hombre, lo que califica para ser el ejemplo que necesitamos. Jesús es el mejor ejemplo porque Él pasó por todos los procesos. Jesús abrió camino hacia la madurez. Jesús nos dice, si quieres ser maduro, tienes que hacer ¿qué? Esto. Pero Jesús no solo crecía en sabiduría, ni tampoco solamente crecía en estatura. Aunque algunos no han crecido en estatura, pero está bien. Creció en sabiduría, en conocimiento. Creció corporalmente, ¿verdad? Una iglesia tiene que pasar por eso. Pero la tercera forma de crecer, ¿cómo era? Una tercera. Pero esa tercera está en dos pedazos.
Y dice que crecía para ¿con quién? Para con los hombres. Su relación con el Padre se fortalecía cada día más. Es decir, Jesús no solamente creció a lo ancho, a lo largo, sino que creció a lo alto. Una iglesia tiene que crecer a lo alto. Ya esto no tiene que ver con el conocimiento. Porque dice que tu crecimiento tiene que ser para con Dios. Veamos lo que dice un momentico Juan 10:30. Tengo una tos que me molesta todo el tiempo. ¿Qué dice? Bastante largo este pasaje, ¿no? ¿Qué dice Juan 10:30 a la cuenta de 3, todos a una sola voz? 1, 2, 3. ¿Qué dice? ¿Yo y el Padre qué? O sea que Jesús es ¿qué? ¿Y Dios es? ¿Alguien lo cree? ¿Había una conexión? Pero mire lo que dice Juan 14, 6 al 10. Juan 14, 6 al 10. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie va a Dios. Nadie va a Dios si primero no a ¿qué? ¿Cuántos han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuántos vienen aquí para adorar al Señor Jesús? Entonces, si eso es así, usted está cerca de Dios. Está cerquita. Y dice, ¿sabes? Entonces nadie va al Padre sino por mí. 7. Si me conocéis también a mí, Padre, conoceréis. Si me conociereis también a mí. Gracias. Necesito lente. Ya lo subí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Eso quiere decir que todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús ya ha tenido un encuentro con el Padre. Amén. Por eso la iglesia tiene que ser llena de la palabra de Cristo, porque Él te va a guiar hacia el Padre. ¿Se imagina una iglesia llena del poder de Dios? ¡Oh! Santo Padre, todo el mundo va a querer estar acá. Van a hacer filas para entrar. Y a los que les gusta llegar tarde, le vamos a hacer un salón por allá arriba y ponerle una pantalla como hacen en el lugar de su presencia, y vayas y te quedes allá viendo por televisión. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Vieron lo que dijo? No entendió lo que Jesús le dijo. Hay mucha gente que está aquí sentada y le estoy predicando y todavía no entiende lo que le estoy diciendo. Que la esencia de tu vida es Jesucristo. Él tiene que ser el centro de tu vida. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué cree usted? ¿Jesús se puso contento con esto? ¿Qué cree usted que? Ay, hijito mío. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Eso es una cachetada bien dicha, de una manera bonita. ¿Qué tal el esposo venir a decirle a la esposa: amor, me he dado cuenta que te amo mucho? ¿Ah? ¿Ahora? ¿Hasta ahora? Hay palabras que usted no puede decir en una relación. Hay que tener cuidado, porque las mujeres tienen buen oído. Por eso las engañan por acá. Hay que tener cuidado. Hay palabras que, ¿cómo? ¿Ja? ¿Qué dijo? Y dice: ¿no me has conocido, Felipe? Y Jesús le dice, yo creo que con un amor le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís? Mira, con la respuesta que Jesús da, yo diría que Jesús ya se le calmó la rabia con este tontí.
Y Jesús le dice, siguiente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decir eso? Y el 10 le dice, ¿no crees que yo soy el Padre? Y el Padre... Jesús estaba feliz diciendo eso. ¿Cierto que no parece? Jesús le estaba diciendo, oiga, ¿cuántos años tienes acá en la iglesia? Aquí hay uno que tiene 41. Y todavía está esperando que una cantidad de cosas. No dice, pero este que está esperando, o esta que está esperando. Entonces, mis amados, Jesús le dice, necesitas eso. Así que Jesús crecía con Dios. Pregunto, ¿está usted creciendo con Dios, amada iglesia? ¿Estás creciendo? ¿Estás teniendo una relación personal con Él? ¿Estás teniendo tiempos devocionales? ¿Lo estás teniendo? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Puede decir Dios, tú y yo somos uno? ¿Se acuerdan que Dios iba a acabar con una ciudad y llamó a su amigo para contarle? ¿Se acuerda? Dios dijo, ¿cómo voy a destruir sin decirle a mi hijo? ¿Puede Dios contar contigo y conmigo? ¿O estás muy ocupado? ¿Puede hacerlo? ¿Se imagina que Dios todas las decisiones que vaya a tomar le tenga que llamarlos a nosotros y decir, ¿qué te parece, papi? Voy a poner a Rubens como presidente de Colombia. Digo, no, ese señor es muy pecador. Que Dios tenga que hacer algo. Y cuando vaya a hacerlo diga, venga, Ricardo, te voy a contar. ¿No es un orgullo eso? Dios hace eso con aquellos que crecen, con aquellos que buscan la sabiduría de Él y con aquellos que tienen comunión con Él. Pero sabe, la comunión no solamente crecía con Él, sino que crecía ahora para ¿con quién más? Para con los demás. Sabes, aquí es donde tú te das cuenta que tú no tienes que decirle a nadie si eres cristiano o no. La gente ya sabe que tú eres cristiano. Usted no necesita a nadie que hable. Usted no necesita decirle a nadie quién eres tú. Solamente con tu presencia la gente dice, eres diferente a mí. Y ese es el problema que hoy tenemos con los hijos de Dios. Y conozco mucha gente que no viene a Cristo, no por Cristo, sino por sus seguidores. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, ¿la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios? Sí. ¿Y por qué no se cumple? ¿Por culpa de Dios o por culpa de tuyo o mío? Porque decimos que amamos a Cristo, pero a la hora de mostrar si Cristo está en mí. Y sabes que la gente se da cuenta de eso, ¿sabes? Creció para con los hombres. Dimensión social. Hoy día hay una modalidad en el colegio, se llama homeschool. Le voy a decir algo. Perdónenme los maestros acá, pero me parece que eso no es bíblico, eso no es de Dios. Probablemente te funcione, pero eso no es bíblico. ¿Usted cree que en esta pandemia Dios ganó gente o perdió gente? Perdió. Porque ahora no vienen al templo. Ahora se quieren quedar viendo la televisión. Perdió. ¿Ganó? Sí, conocieron. Pero ganó entre gente que se comprometen a Él, ¿no? Con eso perdió, porque ahora los que estaban comprometidos ya no se han comprometido porque dicen, no, yo lo veo por televisión, por YouTube. ¿Ganó conocimiento? Sí, pero perdió gente que estaba ahí metida. Ahora dice, no. Desarrolló habilidades relacionales. Jesús desarrolló habilidades, ¿qué? ¿Se sentaba con quién? Con las prostitutas. ¿Hablaba con quién? Con los recaudadores de impuestos. ¿Sabe qué es un recaudador de impuestos? Un político corrupto, un ladrón.
Perdóneme si hay algún recaudador de impuestos acá. Alguno que trabaje con impuestos, perdóneme, ¿sí? No le estoy diciendo nada malo, solo le estoy diciendo que esto, cuidado. Jesús se sentaba con los pecadores, no tenía problema. Pero ahora usted solo y yo solamente queremos tener un ambiente cristiano. Y voy terminando aquí, dice, Jesús tuvo comunión afectiva, comprensión cultural. ¿Me entiende? Todo eso tuvo Jesús. ¿Cómo hacemos ahí? Jesús tuvo encuentro con las demás personas. ¿Tuvo Jesús eso, mis hermanos? Y por último quiero decirle, escúchame esto. Si Jesús necesitó crecer en sabiduría, nosotros también. Despreciar la información intelectual es ignorar un modelo de Cristo, ¿sabes? No estudiar, no buscar, no leer la palabra. ¿Sabes qué significa eso? Es un desprecio a Cristo. Porque el Señor Jesús dijo, aprendan de mí para que le puedan dar al resto. La preparación teológica no reemplaza la espiritualidad. ¿Sabe qué tremendo? Esta frase no es mía, la escuché y la puse ahí. La preparación teológica no reemplaza la espiritualidad, ni complementa la profundización. El que estudia no puede ser mejor que el que tiene a Cristo, pero el que tiene a Cristo necesita estudiar, porque necesita ganar al resto. ¿Cuántos aquí quieren crecer así, iglesia? ¿Quiere usted eso? Vamos a crecer. 4 áreas de la vida. ¿Me recuerdan cuáles son las 4? Número 1. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Conocimiento. ¿Los voy a ver en la escuela? Si no se han inscrito, atrás se pueden inscribir. Número 2. ¿Creció en qué? ¿Eso tiene que ver para qué? Física. Es decir, la gente cuando te vea tiene que decir, hay un cambio, sin necesidad de hablar mucho. Número 3. Para con Dios. Mire, hermano, usted tiene que caerle bien a Dios también. Dios tiene que decir, aquí va uno de los míos. Hágale, papá. Y hay que crecer, ¿qué? ¿En cuál otra dimensión? Con la gente. Usted tiene que impactar la vida de las personas también. ¿Me entienden, mis amados? Póngase sobre sus pies, por favor.